Hola futboleros, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a ver las novedades de la actualización 2.2 porque Konami ya subió una nota de parche en su página oficial y también voy a dar mi opinión, voy a hacer un balance acerca de esta actualización y del juego en general porque eFootball ya tiene más de 400 días desde su lanzamiento. Así que vamos a ver qué trae este parche. Esta nueva actualización o este parche se centra principalmente en la temática de Copa del Mundo o en este caso el Festival de Fútbol como le puso la empresa de Konami. Pero tiene unos matices porque se centra en la Copa del Mundo pero tampoco es wow cómo se centra. También recordemos que esta actualización, que este parche se va a centrar principalmente en el traslado de activos, en el traspaso de objetos, en el traspaso de jugadores. Y sobre todo van a desaparecer aquellos jugadores que traspasaron de club. O sea, la carta principal, la carta base, por ejemplo, la carta de Casemiro del Real Madrid ya se anula en el juego. Te van a dar una compensación por GP y directamente desaparece. Sí, las cartas especiales se mantienen, pero la base, las normales desaparecen. Como también, por ejemplo, Koulibaly del Napoli, que traspasó al Chelsea, desaparece completamente. Igualmente, ahora hablando de materia de contenido, es lo que vamos a ver a continuación. También sumado a estas temáticas de la Copa del Mundo, lo que vamos a poder tener o lo que vamos a poder probar es que se suman 40 selecciones al partido de prueba, o sea, al partido normal offline. Estas selecciones vienen por tiempo limitado, según lo que dice, y lo vamos a poder probar a partir del 16, porque el 16 tengo entendido que se va a actualizar y el 17 ya vamos a poder jugar. El 16 es la actualización puntual, también depende del horario de cada país. Incluso hay algunas selecciones que no están en la Copa del Mundo y están acá. Hoy hay unas selecciones que ni siquiera están licenciadas. Pero bueno, en el partido offline vamos a poder jugar con estas selecciones. Como en todo el video, te voy a pedir que me comentes vos qué opinás acerca de este parche, acerca de esta actualización, acerca de Konami, qué esperás, qué no. Yo simplemente soy un narrador y al final del video sí voy a dar mi opinión. Después tenemos, esto sí ya es el modo, en el modo Dream Team, la lucha por la gloria nacional. Llega The International Cup Experience, un evento de torneo contra la IA, o sea, contra la inteligencia artificial, en el que podrás usar una de las 46 selecciones disponibles. Juega partidos para superar la fase de grupos y tumbar a tus rivales en las eliminatorias. ¡Súper divertido! Compite dependiendo de los colores de tu país o utiliza tu selección nacional favorita. ¿Qué pasa acá? Que es un torneo, pero es un torneo contra la inteligencia artificial, contra la COM, o sea, algo que me parece a mí súper aburrido. Y es un torneo sin más, o sea, te ponen un torneito ahí y no esperes que aparezcan o grandes estadios, o grandes escenas, o grandes cinemáticas. Nada, es un coso, es un torneito como para decirte, bueno, conformate papi, es lo que hay. Y ojo que en el apartado offline no es un torneo, o sea, simplemente vos podés ir al partido, elegís tu equipo, bla, 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 jugás un partido rápido y listo, a tu casa, esa es la gran diferencia también. Y nada, esto es un torneo sin pena ni gloria que ya me empiezo a calentar, me empiezo a subir. Y no puedo dejar de no dar mi opinión. O sea, a mí me parece increíble, increíble que para la época del Mundial, para el evento más importante a nivel futbolístico, haya tan poca preparación, haya cosas tan insulsas. O sea, es la Copa del Mundo, dale, loco, méteme un poco de cariño, métele un poco de voluntad. Después, ¿qué más tenemos? Bien, esto sí me parece interesante. Acá sí hay que prestar bastante atención porque es algo que pedía mucho la comunidad, yo entre ellos. Evento por tiempo limitado en equipo ideal, o sea, online. Cada semana introduciremos eventos de desafíos basados en selecciones nacionales. En estos eventos de desafío tendrás que crear un equipo con jugadores de determinadas nacionalidades con la fuerza colectiva indicada. Alinea tu mejor equipo cumpliendo los requisitos, ¿verdad? Te sorprenderá la importancia y las infinitas posibilidades de un buen manejo. Bueno, bien, bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué significa esto? Que van a haber eventos especiales. O sea, lo que estamos pidiendo es un montón. Porque si no, vos tenés un montón de jugadores que no utilizás. Porque tampoco te obliga el juego a utilizarlos ni te recompensa por usar jugadores de diferentes categorías o de una temática principal. Y los eventos eran sumamente aburridos. Gané un partido, ganado partido, bla, bla, bla. Y listo, ya está. Mete 2 goles, mete 3 goles y usás tus equipos de siempre y listo. No hay rotación de jugadores. Sin embargo, ahora sí va a haber rotación de jugadores, va a haber eventos especiales y esto es algo que se agradece un montón. Hay que ver cómo se las ingenian, porque ya veo que van para atrás y es un tiro en el pie. Pero con esto se pueden hacer un montón de cosas y creo que estaría bueno que Konami explote esa parte. Campeonato de selecciones nacionales para todos los usuarios.
Bueno, en este caso habla del Representative, que era el torneo de eSport que ya se jugó, el clasificatorio. Yo quedé quinto a nivel mundial en PC, no me alcanzó para clasificar, F por mí, pero también dice que va a venir un evento a futuro entre los mejores 50 del ranking por país. Y después acá está también que va a haber el evento ese que suman todos los goles entre un mismo país y compiten a ver quién se lleva más monedas. No me parece el evento más divertido del mundo, la verdad, meter más goles, ir clasificando así. Tampoco me parece tan copado que hagas, sumado a que haces muy pocos eventos, si haces un evento y elegís solo a los 50 mejores, es como que, nada, me parece que eso aísla más de lo que integra. Me parecía bien, un torneo bien eSport, pero el otro lo tenés que integrar mucho más. Esto igualmente hay una nota también en la página, te voy a dejar el link por si te interesa. Acá justamente dice más información, después te lo dejo. Y acá viene cosas polémicas que les voy a contar. Héroes de selecciones nacionales. En sincronía con el calendario del torneo internacional, introduciremos jugadores que hayan rendido a gran nivel en sus selecciones. Bien, interesante. National Selection, los lunes introduciremos grandes jugadores de selecciones nacionales con un tema distinto. Yo creo que esto habla más que nada de las cartas que se filtraron en la noticia de Goal, que van a venir cartas especiales por selecciones que tienen un diseño hermoso. Y después dice los Player of the Week International Cup, bien ahí. Los jueves introduciremos jugadores que hayan tenido grandes actuaciones en los partidos internacionales, ya en la Copa del Mundo. Y se suma Big Time. Nuevos jugadores, nuevas fichas de jugadores épicos. Cada jueves hay uno de los mejores futbolistas del pasado y presente. Aparecerán en forma de jugadores épicos, recreando su mejor temporada. Big Time es un tema adicional a la ficha de jugadores épicos, en lo que se rememora el partido catapultó, mi lengua, saben que es un desastre, al estrellato a dichos jugadores. Y acá yo me volví loco, o sea, acá me tocás la fibra directamente, me estás tocando el Cora, me mandás un Diego del 86, el fondo me parece horrible, no sé qué fondo flasharon ahí, no sé, medio un reloj, no sé, el fondo es horrible. Y me mandás al Diego del 86 que es hermoso, hermoso. Pero volvemos a lo mismo, cartitas, 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 cartitas y más cartitas. Aparecemos Yu-Gi-Oh en un momento. Estaría bueno que todas estas cartas se puedan utilizar en un montón de modos de juego. Y ahí yo sí te digo, sí, vamos para adelante, sacá cartas, no pasa nada. Pero si tenés tan poco modo de juego para utilizarlo, como que tenés un sabor agridulce en la boca. Igualmente este Diego a mí me vuelve loco, yo no te voy a caretear, yo te digo la verdad como en todos mis videos y seguramente intente sacar este Diego, porque soy argentino y Diego Maradona me vuelve loco. O sea, es lo que buscan estos ponjas también. Pero haciendo un análisis más en frío, es como que más cartas, más cartas, más cartas. ¿Y dónde las usamos, papi? Bueno, este video es un poco así, discúlpenme, vengo un poco contrariado, vengo un poco ahí con pensamientos medio negativos últimamente con respecto al fútbol, con respecto al canal, que hablaré un poco más adelante. Pero como les digo, a mí me gusta ser sincero con ustedes. Si no lo soy, no lo puedo ser con nadie, la realidad es esa. Al fin y al cabo, el canal también es de ustedes. Y bueno, y van a venir jugadores especiales como Neymar, este Neymar Premium que vendrá en un pack, calculo yo, y este Messi que obviamente se van a conseguir con monedas. Y acá dice, además la narración, o sea que el narrador en el partido dará especial relevancia a estos jugadores. Esto puede estar bueno, esto me gusta, es algo diferente. Esto ayudará a crear una experiencia inmersiva, bien, es un buen detalle esto, hay que decirlo. Como si estuviéramos viendo una retransmisión en directo. Bueno, excelente. Acá vemos National Team Pack, que esto sí es lo que le hablaba de las cartitas. Te presentaremos una serie de conjunto de 11 jugadores con diseño de fichas originales, muy buen diseño. Ya seas un aficionado acérrimo del club, un recién llegado al juego o que busca reforzar tu plantilla, estos conjuntos equilibrados de jugadores harán que tu equipo ideal sea más competitivo. Bueno, esto sí es los de las cartitas, los de Pack Premium. La edición especial National Team incluye un jugador Big Time. Ojo con esto, un nuevo tipo de ficha como pieza central del equipo. Ya se filtró Messi, que va a ser como un jugador especial, entiendo yo, como un Big Time, que tiene muy buena pinta, seguramente va a ser un crack. Díganme qué opinan ustedes. Y acá también, ojo, otra cosita interesante que se prometió hace 1.000.000 de años, prácticamente cuando salió el juego. También introduciremos el pase de partido, una novedad que te ayudará a seguir mejorando tu equipo ideal. El pase de partido es un sistema de recompensa del juego en el que puedes obtener diversas recompensas completando el número indicado de partidos. Esto ahora me hace ruido, les cuento por qué. Desde contratos designados hasta programas de entrenamiento y mucho más. Estos objetos del juego te serán útiles a la hora de fichar jugadores y hacerlos progresar. Los partidos jugados, bueno, esto dice que no cuenta en diferentes lugares. Esto me parece interesante, era algo que estaba esperando porque es un dinamismo que le da el juego. Son básicamente en base a desafíos que te propongan, vas a poder conseguir uno u otro jugador.
Obviamente va a haber una versión regular, una premium y 2 de pago, tengo entendido. El pase de partido regular está disponible gratis para todos los usuarios, bien, aunque creo que viene sin carta. Y usa monedas de fútbol para desbloquear el pase de partido valioso, o sea, la mitad, y el pase de partido premium, y obtener recompensas adicionales. Hay jugadores que solo están disponibles en el pase de partido económico y en el pase de partido premium. La introducción del pase de partido te permitirá obtener más recompensas en cada partido. Bueno, genial. Básicamente también vamos a poder conseguir una carta especial a medida que desbloqueamos este pase. Obviamente pasamos por caja. Pero, lo que me pasa acá es que ya había salido una serie de desafíos similar que nos daban recompensas. La única recompensa, al menos, que no nos daban según esta pantalla, era el jugador, que ahora va a venir un jugador. También, como siempre digo, estaría genial que agreguen el ítem de reinicio de entrenamiento, al menos que sea pagándolo, pero estaría bueno para aquellos que entrenamos mal a los jugadores al inicio. Pero lo que me pasa acá es que dice que lo vamos a poder conseguir completando el número indicado de partidos. Me parece un bodrio que, o sea, que te digan, jugá 20 partidos y desbloquea un jugador. Meteme un desafío más copado, meté 3 goles de afuera del área, meté un gol de córner, da vuelta un partido, meteme desafíos, meteme cosas que cambien la inercia un poco, que no sea anotá 3 goles, meté un gol, bla, bla. Dale, lo pone mi hija de 2 años estos desafíos. Esta es la nota del parche, igual les digo que los voy a dejar en el link. Me olvidé de mencionar que esta es la nota en cuanto al contenido. Seguramente va a venir una nota del apartado jugable porque se espera que cambie algo la jugabilidad, como en todo parche. Así que suscríbete para estar atento a todos los cambios. Ahora sí, seguimos con el video. A lo largo del video fui dando mi opinión, no me pude contener, es una realidad. También es una realidad que a mí me pone muy triste a veces en el momento que estamos. Porque como todos esperamos un gran eFootball en su momento por la promesa de fotorrealismo que se había hecho, por el humo que por momentos hay veces que se vende de la empresa, hay veces que compramos de diferentes creadores de contenido y ahí hay que hacer como un mea culpa los creadores. Pero a mí me pone triste el momento que estamos pasando. El juego ya lleva 400 y pico de días de su lanzamiento. Yo esperaba tener un juego mucho más completo. Yo siento que a día de hoy el juego no es completo. No es un juego completo, no es un juego que te motive a jugar. Esperemos que con esas cosas sí es un juego que te invita a jugar, que te motive. Porque como digo, siempre pasa que vos creás tu equipo, tenés un super team, llegás a primera división y después ¿qué hacemos? Nos miramos la cara con mi Messi Pack Premium. Y no, tenés que meterle el bichito, tenés que picarle al usuario. Ojalá con este pase de batalla, ojalá con el tema acá de los eventos especiales se pueda realizar. Hay veces que yo me pongo a pensar si dejo un poco eFootball. Justamente ayer saqué un tweet, dependía del parche si me tomo unas vacaciones o no de fútbol y dejo de crear un poco de contenido. Eso es algo que voy a tener que decidir yo, lamentablemente. Pero te vuelvo a decir que a mí me pone triste porque yo jugué juegos de fútbol toda mi vida. También cumplí un montón de sueños. Soy jugador profesional de River Plate. Pude viajar, pude crear el canal, pude conocer personas, un montón de cosas en base a la comunidad, en base al juego, en base a fútbol o a PES o a FIFA también si querés en algún momento de mi vida. Y no me deja de poner triste. Por eso también un poco mi esperanza muy, muy lejana está en UFL, que quizás sale en noviembre, tienen que dar la fecha oficial, un juego diferente de fútbol, ahí ver si propone algo diferente. Pero bueno, es lo que me pasa. Quería que me escuchen, que me hagan de psicólogo, porque ahí yo con esto, con mi novia, no puedo hablar demasiado, porque no me va a entender nada y me va a decir, Franco, dejate de joder, andá a cambiarle pañal a la nena. Así que bueno, es lo que me pasa. Espero que este video les haya dado un poco de gracia, aunque simplemente era dar una noticia. Como digo siempre, gracias por ver. Te invito a participar en un PRODE del Mundial para pronosticar con premio, que me olvidé en todo el video de mencionarlo. Si querés te dejo el link en la descripción para que puedas descargarlo y sumate al PRODE. Es fácil, simplemente tenés que pronosticar los resultados y si acertás vas a ganar. Hay premio y es gratuito. Y ahora sí, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.